Los últimos 2 domingos hemos estado estudiando la vida de Jacob. Y vimos detalles de la vida de Jacob, como por ejemplo, Jacob, que fue el tercer patriarca. Primero Dios le dijo a Abraham: sal de la tierra de Ur de los Caldeos y ve a una ciudad que te mostraré, porque haré de ti una gran nación. No le dijo dónde, solamente le dijo: vámonos, agarre a su familia directa y camina en dirección a, no se sabe todavía. Y Abraham obedeció. La promesa se traspasó a su hijo Isaac. Y la promesa se traspasó de Isaac al hijo Jacob, pero a través de varios eventos, como por ejemplo, Jacob, que era mellizo, gemelo con Esaú, venían peleando desde el vientre de la madre, donde Jacob trató de retener al hermano Esaú, que iba saliendo primero, y lo trató de sacar del primer lugar. Y después, de joven, engañó a su papá y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y después, cuando tuvo que huir de la casa de sus padres para que no se lo echara a su hermano, se fue a la casa del tío y allá engañó al tío también con las ovejas, y el tío lo engañó a él también. Y así pasaron los años y Jacob llegó a ser rico después de 20 años estando fuera de su casa. O sea, tenía aproximadamente, calculemos, unos 40 años y algo parecido. Y Dios le dijo: ya es tiempo de que vuelvas a tu casa. Y por ende, iba a tener que reencontrarse con el hermano que engañó, robándole la primogenitura, engañando al papá y quitándosela a él. Y eso a él lo preocupó muchísimo. Entonces Jacob hizo un plan donde, llegando al lugar, aproximándose al lugar donde iba a estar su hermano, hizo cruzar el río que había ahí con todas sus posesiones, y él se quedó atrás, solo. Y esa noche luchó con un hombre de Dios, que pasamos 2 domingos estudiando de qué fue lo que sucedió ahí. Y es un ser misterioso que lo único que dice la palabra es que Jacob no lo dejaba ir. Hay que tener mucho cuidado cuando la palabra no dice algo que dicen los demás. Por favor, recuerde esto, amada iglesia Creekside. La Biblia no nos enseña ni nos dice lo que queremos saber. La Biblia nos dice y nos enseña lo que necesitamos saber. Lo demás, las explicaciones raras, muchas veces los hombres las colocamos, pero son solamente especulaciones. Lo que dice la palabra, que ese hombre venía representando de alguna forma a Dios, y Jacob lo interpretó así y luchó con él y no lo dejó ir hasta que le diera la bendición, según Jacob. Y al final dice que Jacob interpretó como que ganó, él ganó. Y el hombre lo bendijo, pero para que lo dejara ir, le tuvo que pegar o dislocar la cintura, la cadera. Entonces, Dios le cambió el nombre a Jacob, le dio el golpe y lo dejó cojeando, pero Jacob quedó feliz porque ganó. A su manera, él siempre ganaba. Y esa era la enseñanza que veíamos el domingo pasado, que el Señor se rebaja a nuestro nivel a veces para dejarnos ganar, pero en realidad lo que está haciendo es darnos el golpe y cambiándonos el nombre. Le animo a que vea el mensaje la semana pasada. Entonces ahora vemos a Jacob yendo a encontrarse con su hermano. Le tiritaban los pies. Esaú llegó acompañado de 400 hombres. Y Jacob solamente llevaba a su familia, sus esposas, las siervas, su ganado, sus criados que él tenía. No tenía ejército para enfrentarlo. Y quiero que leamos Génesis 33 para ver cómo se dio esto. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo:
¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Fíjese que si hay algo que no cuadra en esta historia, es que Jacob la noche anterior luchó con Dios y lo venció. Por lo menos eso fue lo que él mismo define en sus términos. Y además llamó ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Génesis 32:30. Ahora, lo que no me cuadra en toda esta historia, mis hermanos, es que la palabra dice que cuando Moisés estuvo frente a Dios en el Sinaí, cuando él descendió, su rostro brillaba, no por horas, sino por días, porque había estado cara a cara frente al Señor. Pero aquí vemos a Jacob, que al siguiente día de supuestamente haber estado con Dios, según él, en mi opinión era un Dios reducido para darle una lección, y el que sale con la cara como de Dios es Esaú, el que no había estado con Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando le dice, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios? La lógica me da a entender de que era Esaú el que debiera haber visto algo en el rostro de Jacob, ya que había pasado la noche con Dios. Pero no fue así. Y esto me lleva al primer punto, que son nuestras acciones las que muestran a Dios. El encuentro de Jacob con su hermano era un test, una prueba que tenía que pasar Jacob, y esa prueba era la humildad y la rendición. No necesariamente rendirse delante de su hermano, sino que rendirse a la forma que él vivía. Y cuando él llegó con su hermano, ya no era Jacob técnicamente, sino que era Israel. Entonces, Jacob no era de humillarse ni rendirse. Jacob era, como vimos el domingo pasado, de manufacturar, de crear sus bendiciones, de salirse con la suya siempre. Pero ahora Israel, con el nombre que le dio Dios, debía llegar a humillarse, a rendirse delante de su hermano, a pagar esa deuda que tenía con él. En otras palabras, era la prueba final para demostrar si realmente Jacob ahora confiaba en Dios y ya no confiaba en su fuerza, en sus planes o en las estrategias que él tenía. Era para ver si realmente de una vez por todas dejaba de acomodar las cosas, dejaba de fabricar las cosas para ser bendecido. Ahora, debo aclarar algo. Si bien es cierto que Jacob había robado la primogenitura de su hermano Esaú, Esaú no era ningún ejemplo tampoco, no era un santito, ya que el corazón de Esaú nunca agradó a Dios, porque nunca demostró amar las cosas de Dios. Nunca le interesó a Esaú acercarse a las bendiciones, a las promesas, al Dios de su padre Isaac o al Dios de su abuelo Abraham. A Esaú no le interesaba, a Jacob sí le interesaba. Pero si hay algo que hizo Esaú que le valió la pena para que Jacob dijera, verte a ti es como ver a Dios, y esto es lo que quisiera que ustedes pusieran mucha atención, es que Esaú decidió perdonar a Jacob. Jacob había huido por 20 años porque el miedo que tenía era recibir la justa paga de parte de su hermano por haberle robado la primogenitura al engañar a su padre. A pesar de que Esaú no amaba a Dios, Esaú sí amaba a su hermano. Mire qué interesante. Quizás Esaú no demostraba con su vida, con sus decisiones, amar a Dios, ya que él ni siquiera le importó quedar casado con familias de la misma
del pueblo de Israel. Él se casó con familias paganas, mujeres paganas, hizo su vida pagana, todo. Pero a él sí le importaba demostrar que amaba a su hermano. Y esto lo hizo demostrándole a Jacob de que no le daría lo que era justo darle, sino que le ofreció perdón y misericordia en vez de juicio y castigo que merecía su hermanito chico, que no era tan chico porque eran gemelos. Personalmente yo creo que siempre todo estuvo bajo el control de Dios. Jacob luchaba consigo mismo para arreglar las cosas y manufacturar sus bendiciones, pero él nunca debió esforzarse de esa manera, sino debió confiar de que Dios iba a cumplir la promesa que se traspasaba de generación en generación. El hecho que Jacob comparara ver a su hermano o el rostro de su hermano con el rostro de Dios es porque cada vez que nosotros o alguien practica el perdón, de alguna manera está siendo un reflejo del corazón de Dios o del rostro de Dios hacia la humanidad. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Si alguien no se había enterado cuál es el mensaje de la iglesia, el mensaje de la iglesia es la reconciliación de Dios para con los hombres, de los hombres para con Dios. Amada iglesia Creekside, voy a decir algo que quizás va a ser fuerte para ustedes. Si nosotros no damos perdón y misericordia, Dios no está con nosotros. Si nosotros no perdonamos, es imposible que las personas vean a Dios en nuestra vida, en nuestro rostro. Pueden escuchar que somos cristianos, pero no ven nada de Dios. Si nosotros no ofrecemos de la misma forma que Saúl, con todo el derecho tenía para vengarse, pero decidió llorar, abrazado a su hermano. Podemos tener 9 años como iglesia, podemos tener 20, 30, 50 años como iglesia, pero si no practicamos el perdón, Dios no está en nosotros. Quizás conocemos de Él, pero Dios no está en nosotros. Primera de Juan 4 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amados hermanos y hermanas, si queremos que los demás vean verdaderamente a Dios en nosotros, entonces es tiempo de perdonar. Es tiempo de entregar el dolor que nos hicieron en las manos de Dios. Es tiempo de entregar ese dolor tan grande que nos causaron en las manos del único juez justo, Dios mismo. Querido hermano, querida hermana, si queremos que nuestra familia tenga un encuentro con Dios, entonces es tiempo de perdonar y aceptar que el pasado es eso, el pasado. Es tiempo de recibir el presente como lo que es lo que vamos a vivir, es lo que hay ahora. No podemos ser una iglesia con 9 años y solamente hablar del perdón, predicar del perdón, compartir tratados del perdón, pero no ejercer y ofrecer el perdón a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. La única forma de que las personas puedan ver a Dios en nuestro rostro es cuando nosotros decidimos comenzar a perdonar. ¿Qué significa eso exactamente, pastor? Dirá alguno. Eso significa renunciar a tener rabia, odio, ira o el sentimiento de venganza, como Esaú podría haber decidido tenerlo. Sino que decidir al que nos robó, ofendió, lastimó, engañó, ofrecerle el regalo del perdón. Romanos 12:19 dice, amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. No es que se va a salir con la suya la persona que usted está perdonando. Es que usted va a dejar ir la cadena de amargura que mantiene su corazón atado a esa persona. Y va a decidir que Dios tome cartas en lo que corresponde a justicia y pago de las acciones. En este aniversario número 9, el Señor nos está recordando algo muy lindo. Él dice, mía es la venganza y yo pagaré. Debemos ser libres de las ataduras que tengamos. Debemos decidir ser libres de los recuerdos dolorosos que tenemos de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra vida adulta, de nuestro matrimonio fracasado. Debemos decidir romper esas cadenas con las cuales nosotros no podemos mostrar el rostro de Dios a los demás. Podemos hablar de Dios, pero no mostrar el rostro de Dios. Si Esaú pudo perdonar una gran traición sin necesariamente amar a Dios, solamente amando a su hermano, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, podemos pasar este test, esta prueba? Si es que Dios nos amó a nosotros, de decidir perdonar a los que nos han dañado, a los que nos causaron daño, dolor, angustia, a los que nos marcaron, pero decidir entregarlos en las manos del Señor y comenzar una vida con un corazón que está delante de Dios sin venganza, ni odio, ni rencor, ni el deseo de aplastar a nadie. Efesios 4:32 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Número 2, ¿qué debe mostrar nuestro rostro? Y cuando digo nuestro rostro me refiero a las acciones que nosotros hacemos, porque dependiendo a cómo nosotros actuemos, las personas se van a llevar la imagen de Dios o simplemente una imagen humana, de un cristiano entre comillas. Y vamos a hacer uno más de los, ese dice que es cristiano, pero no tiene un rostro de Dios. Es fácil decir algo, pero es muy difícil hacer algo muchas veces. Jacob le dijo a su hermano Esaú, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. La pregunta sería, ¿cómo la iglesia está mostrando el rostro de Dios? ¿O qué rostro está mostrando la iglesia? O más preciso, Iglesia Creekside, ¿qué rostro estará mostrando en la sociedad? ¿Cómo nos percibe Redmond, Bellevue, Mercer Island, Issaquah? ¿Cómo nos perciben los hispanos aquí en el área? ¿Somos un culto el cual estamos encerrados con nuestro líder? ¿O somos una iglesia que muestra un rostro el cual ellos ven de alguna otra forma a Dios manifestándose? Mateos 1:23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesucristo cuando vino a la tierra era para mostrarnos lo más cercano a ver a Dios, porque a Dios nadie le ha visto. Técnicamente esa es su palabra. Pero ¿cómo nosotros podemos ver a Dios para imitar el rostro de Dios? Es a través de Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando nosotros queremos replicar lo que pasó en el encuentro de Jacob con Esaú, de querer mostrar el rostro de Dios como cristianos, ya tenemos 9 años, ya no podemos andar mostrando niñerías. Debemos ansiar que la gente vea algo de Dios en nosotros, pero ¿cómo? Tenemos el modelo que es Cristo. Juan 10:30 dice, Jesús diciendo, yo y el Padre uno somos. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién nosotros debemos parecernos para que las personas puedan ver a Dios en nosotros? A Cristo. Si bien dice la palabra, Dios es espíritu, pero Jesucristo fue el plan de Dios para mostrarse y revelarse a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y quisiera ver ahora 6 acciones
que debe mostrar la iglesia al mundo para que ellos puedan decir, verte a ti ha sido como ver el rostro de Dios. Lamentablemente algunos nos dicen, verte a ti ha sido como ver, y usted llena el espacio, a Hitler. Ha sido como ver a Chávez. Mi hermano, una vez escuché una prédica que decía un título muy interesante. La prédica se llamaba "Hay cristianos más malos que el mismo diablo". Y es así. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, que se comportan de una manera tan sádica, mala, que son fiel representantes del enemigo en la tierra. Pero llegar a escuchar a alguien decir, verte a ti ha sido como ver el rostro de Dios. Qué lindo debe ser eso. Qué lindo debe ser echar nuestro pan sobre las aguas, como dice su palabra, y que más adelante, que en tiempo más adelante, ese pan vuelva hacia ti. Una vez escuché el testimonio de un hombre que estaba ayudando a una familia en necesidad. Y la familia en necesidad le preguntó, ¿por qué usted no está ayudando tanto? Y el hombre le dijo, porque tu abuelo, cuando yo llegué a Estados Unidos, me llenó la nevera. Muchas veces nosotros mostramos el rostro de Dios en la forma que nos es posible ayudar, echando el pan sobre las aguas, y que algún día ese pan vuelva a uno sin que uno lo haya planificado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debe mostrar la iglesia para que seamos rostro de Dios? Número 1, mostrar a un Dios accesible. Fíjese que los leprosos y los enfermos en el tiempo de Jesús eran sacados de la ciudad y declarados personas no gratas para vivir. Y Jesús hacía todo lo contrario, se les acercaba y los sanaba. A los leprosos ceremonialmente se les daba por personas inmundas. A la mujer de flujo de sangre que narra los evangelios, era una mujer inmunda y no podía estar cerca de nadie. Y esa es la tendencia que tiene la comunidad religiosa de separar a personas en vez de hacer lo que hizo Jesús, de hacerse accesible a las personas. Algunos hasta apedreaban a los leprosos para sacarlos y matarlos afuera de la ciudad. Pero Jesús vino a cambiar eso. A él se le acusaba de compartir con cobradores de impuestos, que no se debía hacer. A Jesús se le acusaba de acercarse y comer con prostitutas. Oh my gosh, dirían algunos, ¿no? Pero él se acercaba. Las 3 parábolas de lo perdido, ¿se acuerdan que las estudiamos? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Las dijo las 3 en una tarde que se le cuestionó el que estaba compartiendo con cobradores de impuestos y con prostitutas, comiendo con ellos. ¿Quién era ese Dios que ahora llegaba a ser accesible cuando la religión los había hecho a ellos inmundos? Por eso es interesante la visión que tuvo Pedro al ver descender esta gran sábana blanca con animales y Dios le decía, come, mata y come. Es porque Él ha quitado lo inmundo y a través de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, ahora toda la humanidad tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Entonces la forma de mostrar a Dios en nuestro rostro es acercando a Dios a las personas y a las personas a Dios. Para que podamos escuchar algún día, verte a ti mi hermano, verte a ti mi hermana, ha sido como ver a Dios. Marcos 1, 41, 42 dice, Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. La religión a ese hombre lo declaraba inmundo y lo sacaba fuera de la ciudad y hasta lo apedreaban a veces. Pero Jesús le dijo, quiero tocarte. Yo soy accesible. Dios a través de Jesús se hace accesible al mundo. Y esa es la gran diferencia entre las religiones del mundo.
Alá jamás se acerca a su pueblo. Alá es intocable. Por eso ellos no aceptan, los musulmanes no aceptan que haya una relación de Jesús con Dios o que Jesús sea Dios. Todas las culturas chinas, el taoísmo o el hinduismo, nadie presenta a un Dios que se acerca, que es accesible. Todos presentan a una persona divina que es distante y que se le tiene que complacer. Jesús es Dios con nosotros, haciéndose accesible, entrando a nuestro mundo, a nuestro terreno, para vivir con nosotros y mostrarnos que Él se baja. Se baja del trono, ¿para qué? Para mostrarse como Dios entre nosotros por amor. A través de la oración, nosotros estamos instantáneamente en la presencia del Señor. Los últimos 2 viernes se ha predicado sobre la oración. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la importancia de orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué? Porque la oración es la entrada que antes estaba prohibida a la presencia de Dios. Antes solamente en el Antiguo Testamento una persona que era el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo y tenía que cumplir un montón de rituales, porque si entraba de forma impura moría. Cuando Jesucristo murió, esa tarde se rompió el velo, se partió el velo y el templo se abrió, dando indicios de que ya no había un sistema sacerdotal humano para llegar a la presencia de Dios, sino que ahora Dios era accesible a través de Jesucristo. Entonces, queremos que las personas vean a Dios en nuestro rostro, que las personas vean a Dios en Iglesia Creekside. Lo primero es que tenemos que tener acciones que muestren a un Dios accesible. A mí me preocupa cuando llegan personas y dicen, invité a esta persona a la iglesia, pero le dije que tenía que vestirse de esta y de otra manera. Digo, no traigan costumbres legalistas de nuestros países aquí a la iglesia. No traigan eso, nadie los manda, usted no está encargado de colocar requisitos para las que personas lleguen a Cristo. Jesucristo fue crucificado, muchos dicen técnicamente desnudo, y se le coloca una banda para hacerlo más pudiente. Pero la tradición romana era avergonzar al máximo a los que eran crucificados. Entonces, cuando una persona se está acercando a Cristo, deje que Dios, a través del Espíritu Santo y a través de los líderes de la iglesia, traten con las personas, pero usted encárguese de mostrar un Dios accesible. Lo voy a repetir, accesible. Dice el apóstol Pablo, cuando llamaron al concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, la decisión que tomó el concilio de Jerusalén es: no le coloquemos a los cristianos gentiles más cargas de las que deben tener, más cargas de lo necesario. ¿Y nosotros por qué le colocamos más cargas de lo necesario? Presentamos a un Dios, pero es difícil de conseguir. Él tiene requisitos de vestimenta, requisitos de presentación, requisitos de hablado, ¿no? Conversaba con los jóvenes anoche que a mí me costó meses sacarme las groserías de mi boca. Y eso que aprendí a decirlas en inglés. Y era como un indio tratando de hablar inglés. Ridículo. Pero Dios nos va moldeando. Dios nos va moldeando. Si hay un cristiano nuevo y de repente está martillando y se pega en un dedo, no se asombre con la palabra que diga. No todos cuando se pegan un dedo dicen santo. Dios está tratando con esa persona. Presente a un Dios accesible. Que Dios en su presencia se encargue de las personas. No que usted o yo nos encarguemos de las personas. ¿Dónde voy? Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hay una palabra bien importante ahí, que dice confiadamente. ¿Cuántos de nosotros le teníamos miedo a nuestro papá? Y cuando teníamos que acercarnos a él para pedirle algo, empezábamos ahí con todo.
Y había que prepararme el lindo del día, ¿verdad? Qué rica la comida mamá, ¿sí? Sí, ¿cómo te digo, papá? Quiero que bueno. Y le buscábamos un lado porque a la hora de pillarlo en contra, no iba mal. No había una confianza para entrar así con chala a decirle algo. Dios no quiere que nosotros lo veamos como un ser divino, lejano a nuestro corazón. Y cuando digo lejano a nuestro corazón, pongan atención. Porque sí hay que tener reverencia delante del Señor. Pero esa reverencia debe ser representada por el corazón que nosotros tengamos. Hay muchos que se visten muy bien, hablan muy bien, se comportan muy bien, pero no tienen un corazón que agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda, nosotros debemos replicar ese versículo hacia las personas. Decirle, acérquense a Dios. ¿Por qué invitamos personas a la iglesia? ¿Porque somos perfectos? Para nada. Para nada. ¿Porque somos mejores? Tampoco. Porque queremos acercar a las personas a un Dios al quien se le puede acercarse confiadamente a través de Jesucristo. ¿Qué otra acción debe tener la iglesia para mostrar el rostro de Dios? Debe mostrar a un Dios compasivo. Si hay algo que Jesús demostró en la tierra, es el tremendo corazón de compasión que tenía con las personas que estaban a su alrededor. Lucas 7:13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y le resucitó un hijo a una viuda. Era movido a compasión. ¿Por qué? Porque Jesús se daba cuenta, uno, de las necesidades espirituales, pero también se daba cuenta de las necesidades materiales y también se daba cuenta de las necesidades físicas. Cuando se necesitó dinero, Jesús mandó a sus apóstoles, sus discípulos, a abrirle la boca a un pez. Cuando necesitaban sanidad física, Jesús decía, sí quiero sanarte. Es porque Él tenía compasión. Marcos 6 dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Entonces comenzó a proveer lo espiritual. Después dice, el tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. ¿Y qué cree usted que hizo Dios? Jesús. Una multiplicación de alimentos para todos ellos porque Él les tenía misericordia. Desde el Antiguo Testamento Dios había mostrado su forma de ser, pero en el Nuevo Testamento le da una cara, un rostro. En Nehemías 9:17 dice, Nehemías orando al Señor, intercediendo por el pueblo, dice, pero tú eres Dios que perdona, eres un Dios clemente y compasivo, no te enojas fácilmente porque tu misericordia es grande, por eso no los abandonaste. Si queremos que los demás vean a Dios en nuestro rostro, entonces nuestras acciones deben mostrar misericordia. Imagínese escuchar, verte a ti ha sido como ver a Dios. Sigamos. Número 3, nuestras acciones tienen que mostrar a un Dios fiel. Jesús siempre dejó en claro que Él debía ser fiel al plan que Dios le había dado en la tierra. Juan 6 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros, mis hermanos, ¿cuántas veces nos enredamos haciendo nuestra voluntad, nuestros planes? Entramos, salimos, llegamos, partimos, vamos, sin preguntarle al Señor, Señor, ¿debo hacer esto? El apóstol Santiago dice, nunca digan voy a ir a tal ciudad, voy a hacer estos planes, voy a ir para allá. Siempre digan si el Señor lo permite. Eso se llama tener siempre la fidelidad reservada para el lugar de Dios. Hasta el final en la cruz, Jesús seguía siendo fiel al plan inicial del Señor. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera.
Y en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre en la cruz, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mis hermanos, nosotros, si queremos que las personas digan, verte a ti es como ver a Dios, debemos entender de que debemos ser fiel a lo que nosotros, el Señor, ha puesto en nuestras manos. El Señor a Jesucristo le entregó el plan de ir a rescatar a la humanidad y Jesucristo no se desvió. Y fue fiel hasta la muerte. Y Pablo vuelve a repetir, sé fiel hasta la muerte para que ninguno tome tu corona. O sea, si queremos que los demás vean a Dios en nuestro rostro y puedan decir, verte a ti es como ver a Dios mismo, comencemos siendo fieles en nuestros matrimonios. Comencemos siendo fieles proveyendo para nuestro hogar. Comencemos siendo fieles disciplinando con amor a nuestros hijos. Comencemos siendo fieles manteniendo la iglesia local, porque esa es la forma en que Dios alcanza a la comunidad. Mostremos a Dios siendo fiel a la honra a nuestros padres. No nos olvidemos que muchos tenemos padres en nuestros países. Y el primer mandamiento con promesa sigue siendo el mismo. Hónralos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en Estados Unidos. Bueno, así no dice textual, pero algo parecido, ¿no? Ser fiel a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ser fiel en el trabajo, hacerlo como para Dios. Y todo lo que hagan de dicho, de obra, de acción, háganlo como para Dios. Ah, no, es que no me están mirando. No importa, sé fiel a lo que tú dijiste que ibas a hacer. Que las personas cuando nos vean digan, verte a ti es como ver a Dios. ¿Se imaginan que nuestros jefes dijeran eso? Hasta un aumento le podemos pedir. Pues claro. El ser fiel nos abre puertas. El ser infiel nos cierra puertas y nos lleva al dolor. Dios no merece la infidelidad, pero es misericordioso para perdonarnos. Si alguno ha sido infiel con el Señor, Dios es misericordioso para perdonarlo y terminar la obra que había comenzado en usted. Por eso estoy yo parado frente a esta iglesia. ¿Qué otra acción debemos hacer? Debemos mostrar con nuestras acciones a un Dios que es paciente. Sobre todo en esta generación que a nosotros nos gusta. Baile, 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 baile. Ándele, 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 ándele. Dios siempre ha sido paciente. Él creó el tiempo. Dios no vive en el tiempo cronológico. ¿En qué tiempo vive Dios? Dios vive en el Kairos. El Kairos es el tiempo de sus planes. El tiempo se rige por sus planes, no por segundos. Entonces, cuando pareciera que nosotros se nos está acabando el tiempo, en el Kairos de Dios, el plan está bajo control. Cuando pareciera que nuestro hijo no se compone y anda metido en situaciones donde va derecho al infierno, confiemos en el Kairos de Dios y sigamos orando, porque Él es paciente en su tiempo, en sus planes. Cuando nuestra esposa, nuestro esposo no se compone, sigamos esperando en el Kairos de Dios. Ámelo. Cierre la boca y no lo ataque, no la ataque. Cumpla con sus deberes conyugales, como dice la palabra. Trátelo con amor, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo sabe si con su testimonio usted va a dar vuelta a la situación? Pero sea paciente. Si es que queremos que las personas digan, verte a ti es como ver a Dios mismo. Qué lindo sería que nuestra esposa nos dijera eso, ¿no? No, pues se nos hincharía el pecho así como que, ahí yo creo que tiene que venir el Señor y decir, bájate, bájate, bájate. Gloria a Dios. Fíjese que aún en el diluvio, cuando Dios le avisó a Noé que venía un diluvio, Dios no ocultó a la generación lo que iba a pasar. Él era paciente por si alguno quería entrar al arca arrepintiéndose, no le iba a cerrar la puerta. Pero ¿qué es lo que hizo la generación al enterarse de que Noé estaba armando un arca? Se reían, se burlaban. Al igual que hoy, y Dios sigue siendo paciente.
¿Por qué? Porque a pesar de que Dios es creador del universo y de todo ser viviente, Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cuando las personas se burlan y dicen: te has pasado toda la vida diciendo que Cristo viene pronto. Mi pastor decía: qué bueno que no ha venido, porque te está dando más tiempo a ti. Aunque te rías, aunque te mofes, esto ya se vivió. Ya se burlaron de Noé. Ya le gritaban tonteras, ya le gritaban que estaba loco. Pero cuando llegó el diluvio, se cerró la puerta por la mano de Dios y todos gritaban de fuera, con sus hijos, con sus bebés, con sus familiares: ábrenos, por favor. Y ahí el tiempo se había acabado. La paciencia de Dios llega hasta el límite de su palabra. Quinto, ¿qué acción debemos mostrar para que las personas vean a Dios en nuestra iglesia, en nuestro rostro? Debemos mostrar a un Dios de verdad. Fíjese que Jesús nunca habló mentiras, pero nosotros le aseguro que hemos mentido más de 100 veces en la vida, más de 1000 veces quizás. ¿Hay alguien que no haya mentido alguna vez? Qué bueno, si no aquí le sacamos el espíritu de mentira. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todas las enseñanzas de Jesús fueron consistentes de que Él era la verdad. Incluso cuando Él vuelva en la segunda venida, el título que trae, ¿usted sabe cuál es? Apocalipsis 19:11 dice: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Qué lindo es tener cosas verdaderas. Qué lindo es poder confiar en una persona porque dice la verdad. Qué lindo es poder tener un reloj auténtico y no andar con copias. Aunque eso no es importante. Pero cuando se trata de Dios, Dios dice: qué lindo es tener un hijo auténtico, verdadero, y no una copia falsa. ¿Por qué? Porque la verdad delante de Dios es un atributo que Él no puede pasar por alto. Dios es verdad, Dios no tiene verdad, Dios no tiene amor, Dios es amor, Dios es verdad. No puede juntarse con la mentira y tapar la mentira, sino que Él es verdad. Si hay algo que Jesús ama, es la verdad en la boca de sus discípulos. Por esto fue muy claro cuando le dijo algo, y esto es para nosotros, hermanos. Mateo 5:37 dice: cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o que sea no, pero no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Entonces, mi hermano, por favor, no le crea a Ricardo Arjona. No es dime que sí, mándame un no camuflajeado, dime que no para que yo entienda sí, pero sí para que entienda no. Es un sí, sí, o un no, no. Eso se llama ser auténticos, verdaderos. Porque en el momento que las personas se dan cuenta que no hablamos verdad, nos van a decir: verte a ti es como ver el rostro de... Usted colóquele el adjetivo o el nombre. Mi hermano, ¿cuánta verdad está hablando Iglesia Creekside? Hoy en día la verdad se quiere reemplazar por el amor. Y para poder amar, la verdad siempre tiene que estar junta a la verdad. El amor no se puede separar de la verdad ni la verdad del amor. Un ejemplo es la ideología de género. Muchos dicen: ¿acaso Dios es amor? Sí lo es, pero Él también es fuego consumidor. Y Él en el Antiguo Testamento nos enseña que creó al hombre y a la mujer como una pareja y los bendijo y le dijo algo muy importante: fructificad
y multiplicaos. La fructificación es el nivel de relación que tiene que expandirse, siendo una sola carne. Y la multiplicación es tener hijos. Y en el Nuevo Testamento no vemos en ninguna parte que cambia la cosa. Es más, Romanos 1, 26 y 27 dice, no se aparten del uso de su sexualidad natural. No se aparten del uso natural de su sexualidad como otros, y explica. Ahora nosotros, ¿por qué preferimos callar la verdad y solamente decimos hablar en amor? Cristo viene y Cristo viene a buscar a su iglesia, que son los redimidos, pero los que no estén cubiertos por la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo, no van a ir al cielo con el Señor y van a entrar a un proceso de dolor y sufrimiento donde van a sufrir muchísimo como nunca se ha visto. Nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios, aunque queramos. No podemos decirle a nuestros hijos, no te preocupes. Nosotros debemos hablarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, decirles la verdad con amor, pero no ocultar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo es la única esperanza para llegar al cielo. Nadie que no pase por aceptar a Cristo va a tener vida eterna. Nadie que no acepte a Jesucristo y le entregue su corazón va a poder resucitar del sepulcro. Solamente a los redimidos se le entrega un cuerpo nuevo y resucitado, como Jesucristo lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que debe mostrar la iglesia? Es verdad. Mostrar la verdad. Y esa verdad se entrega con amor, porque la palabra del Señor es la que no va a pasar nunca. Amén. Y por último, ¿qué debe mostrar la iglesia? Debe mostrar un Dios de amor. El amor que Jesús sentía por sus 12 discípulos lo enseñó de la siguiente manera. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros somos capaces de dar la vida por nuestros hijos? A ver, levanten los papás que darían la vida por sus hijos con seguridad. Yo creo que aunque le haya tocado Jack el Feo, uno igual da la vida por Jack el Feo. Pero el amor de Dios es el que da la vida por los que no le aman incluso. Dice que Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Es el gran secreto del universo, que el creador de este universo, como lo vemos, y de todo ser viviente, haya decidido amarnos sin merecerlo. Imagínense que cuando a usted o a mí nos vean, algo hagamos replicando ese amor del Señor, que la gente diga, haberte conocido a ti ha sido como ver el rostro de Dios. ¿Se ha topado alguna vez con una persona que a usted le dieron ganas de decirle eso? Haberte conocido a ti ha sido como ver el rostro de Dios. O en otra manera, he visto a Dios en la forma en que tú me has tratado. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para Jesús el amor se traduce en una palabra. El amor es sacrificio. Mi hermano, antes que usted diga a su esposa o a su esposo te amo, piense si está dispuesto a sacrificarse por ella o por él. Hoy en día se casan las personas como si fuera un juego. Van a Las Vegas en un viaje de locura, llegan casados en la mañana y para las 10 de la noche ya están divorciados. Eso pasa. Pero mi hermano, mi hermana, le voy a decir algo muy interesante. Si nos está diciendo que para Jesucristo el amor equivale a sacrificio, la iglesia debe mostrar un rostro sacrificial a la comunidad. Y eso parte en la relación. Hoy en día la gente no tiene ningún problema en casarse y escuchar los votos hasta que la muerte nos separe. Amén, dice la esposa y el novio. En enfermedad o en salud, amén. En riqueza o en pobreza, amén. Con celular y password abierto, no.
Mi hermano, hay que sacrificar cuando uno ama. Que mi privacidad es mi privacidad. Mi hermano, si uno ama, si la tranquilidad de la persona se basa en que yo me sacrifique, ¿por qué la iglesia no lo hace? Mi hermano, la comunidad necesita ver una iglesia sacrificial. Ahora usted dirá, ¿cómo se sacrifica uno? Simplemente escuchemos la palabra del Señor, dejemos guiar por el Espíritu Santo y hagamos las cosas que nos está pidiendo. De a poquito, como dijo Messi, vamos a ganar la copa. En este caso la corona. Pero debemos lograr que en este año la gente pueda decir, verte a ti es como ver el rostro de Dios delante de mí. Qué lindo llegar al año número 10 el próximo año y saber que durante todo este año hemos escuchado más de una vez decir a alguien, verte a ti ha sido ver a Dios. Juan 11:5 dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y Lázaro. Por eso lloró por Lázaro cuando estaba muerto, porque sintió el dolor. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Mis hermanos, Jesucristo no solamente estuvo en la tierra como Dios con nosotros, sino que Él amó a los que estaban a su alrededor. Y no me cabe duda que Dios amó a Judas. Y no le prohibió participar en la cena del Señor, como muchos quieren de repente. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas iba a provocar, iba a abrir la puerta a todo el martirio de él, lo tuvo sentado en la última cena al lado de él, porque lo amaba. Nosotros, ¿será que podemos amar incluso a las personas que no se portan tan bien? No estoy pidiendo que nos expongamos a ser dañados. Lo que estoy pidiendo es que aprendamos a amar como Jesús amaba, sin guardar rencor y sin rechazar a las personas, sino que mostrando un amor incondicional. ¿Será que nosotros amamos a nuestra comunidad? ¿Cuántas visitas hay aquí? Levante su mano, no lo voy a avergonzar. ¿Será que ellos están viendo una iglesia que lo ama? Una visita no es nada, ¿no? Pero por lo menos que vean a un cuerpo de Cristo que en este lugar ya tiene 9 años de fe, entonces ya está dispuesto a mostrar un rostro de amor, que es el rostro de Dios. Mis hermanos, es un desafío grande el que estoy haciendo hoy. No es un mensaje para decirle todo está bien, wow, qué bien lo hemos hecho por 9 años. La pregunta es, ¿están las personas diciendo verte a ti es como haber visto el rostro de Dios? ¿O verte a ti ha sido como ver a y usted llena ese espacio? ¿Cómo expresa Dios su amor a la humanidad hoy? Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si queremos que los demás vean a Dios a través de la iglesia, entonces nuestras acciones como iglesia deben mostrar a Dios de forma sacrificial hacia la comunidad también. Y la forma en que Dios muestra a través de su iglesia el amor, ¿sabemos cuál es? Es la gran comisión. La iglesia de Cristo no está para regalar ropa, la iglesia de Cristo no está para dar comida. Esas son funciones que son secundarias, pero la función principal de la iglesia es para llevar el mensaje de salvación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás van a ser añadiduras. Santiago dice, nuestra salvación no es por obras, pero nuestras obras demuestran el tipo de fe que tenemos. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Dónde debemos poner el esfuerzo del sacrificio de nosotros? Esa es la gran comisión. Y con esto quiero terminar. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí está Jesús ascendiendo,
después de resucitar. Le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Y lo que hay debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso los que te miren van a verme a mí. ¿Será que es posible que las personas puedan decir, ver a Iglesia Creekside, ver cómo se aman, es como haber visto a Jesús con sus discípulos? Pongámonos de pie, por favor.